El problema central de Brasil, país que visito con mucha frecuencia, no es para mí la pobreza que es grande, apabullante. No es tampoco la desigualdad social, a pesar de que el Brasil es quizá uno de los países más desiguales e inequitativos del planeta. No es tampoco el consumo y el tráfico de drogas que en las favelas se ha multiplicado considerablemente. No es tampoco la corrupción, a pesar de que la corrupción es un cáncer creciente, con metástasis. El problema principal de Brasil, desde mi punto de vista, es la politiquería, el politiqueo, el politicagem, como dicen los brasileños, el politicagem. Porque hijos del politiqueo son el fraude, la trampa, la demagogia. El proceso contra Dilma lo inició y lo consumó el propio Lula. Voy a explicar mis razones. Cuando Lula era todavía presidente de la República, escogió como candidata a la presidencia para sucederlo a Dilma Rousseff. Lula escogió a Dilma a dedo, porque él quiso escogerla. La escogió solo, sozinho. Peor todavía, Dilma fue escogida por Lula en tanto el Partido de los Trabajadores se quedó sin candidato presidencial porque el señor José Dirceu fue descubierto infraganti, con las manos en la masa, con el robo prácticamente filmado, fotografiado. Durante la campaña presidencial, esto es muy grave, Dilma tuvo como jefe de campaña a Lula, que a la fecha era presidente del Brasil. Lula no solo que dio discursos, sino que, sobre todo, utilizó los recursos del país, los recursos públicos, los recursos del Estado para beneficiar a su candidata. Utilizar esos recursos se llama simple y llanamente fraude. Porque el fraude no se consuma cambiando las papeletas en la actualidad. El fraude se produce antes, cuando hay desigualdad de condiciones en la campaña electoral. Dilma, desde luego, ganó las elecciones. Pero, al decir de los analistas, de los críticos, de los expertos, ganó las elecciones, pero no ganó la presidencia. Porque el hombre que aparecía como el mandamás, como el poderoso, como el jefe de todos, era el mismísimo Lula. Dilma continuó las políticas de Lula, pero a la baja, en un decrescendo progresivo, toda vez que el principal auspiciante del milagro brasilero, no era el Brasil, era la China, país que compraba una cantidad de commodities para su mercado. La redistribución de la riqueza, el mejoramiento social, se hizo en cierta forma gracias
a la venta de productos agrícolas, gracias a la minería. También se hizo gracias a la venta del petróleo y a las expectativas que se creó con el presal. El petróleo que está en el fondo del mar. La crisis ya empezó a vislumbrarse. Tanto empezó a vislumbrarse que los países que conformaban los BRIC, uno de ellos era el Brasil, empezaron a desaparecer del mapa económico mundial. Hubo en el año 2013 huelgas, protestas masivas con miles, millones de personas. Estas protestas no las quiso ver Lula. Se negó a tomarles el pulso, se negó a interpretarlas. No entendió que el ciclo del Partido de los Trabajadores había llegado a su fin, o por lo menos que estaba llegando a su fin. En esas circunstancias, gran parte del pueblo le pidió a Lula que vaya él como candidato en vez de Dilma. Lula no aceptó. Volvió a lanzar a Dilma para la reelección. Dilma en esta ocasión ganó con las justas, por un pelo. Casi hubo un empate. El analista uruguayo de izquierda, Raúl Sibeki, dice que durante los gobiernos del Partido de los Trabajadores, esto es, durante los gobiernos de Lula y de Dilma, no hubo nada más que una modernización capitalista. En tanto, no se tocó, no se cambió los instrumentos de gobierno y de gestión de ese capitalismo que crea desigualdades. Hubo la Bolsa Familia, pero no hubo definitivamente un cambio revolucionario. Cuando Alemania, en el pasado Mundial de Fútbol, le derrota a Brasil 7-1 en el Estadio Maracaná, se decía que ese marcador no solamente reflejaba la crisis del fútbol, sino en general la crisis política, económica y social que vivía el Brasil. Todos estos hechos me llevan a la conclusión. Lula fue quien derrocó con su terquedad, con su deseo de poder, a su discípula, la señora Dilma Rousseff. Se dice, sin embargo, que Dilma ha sido destituida ilegalmente. Podría ser. No voy a discutir. Debo advertir, sin embargo, que cuando se produce un tsunami político, un terremoto político, una inmensa protesta política, la juridicidad, la propia Constitución pasan a segundo plano. Eso enseña la historia de la humanidad. Se dice, además, que todo es un complot de la derecha, que la derecha siempre escoge a los peores oligarcas, a los peores ricos, a los peores explotadores para ponerlos en el poder. Cosa rara. El actual presidente interino, sucesor de Dilma, fue escogido para vicepresidente por el señor Lula y por la señora Dilma. Es decir, ellos escogieron a un reaccionario, a un conservador, a un explotador. El señor Temer, actual presidente interino de Brasil, ha heredado un país con una grave
crisis económica, grave crisis política, grave crisis social. Las calles están calientes. Para mí, el actual presidente tiene que convocar a elecciones. Las elecciones libres, democráticas, universales, empezarán a crear la estabilidad mínima que requiere este continente disfrazado de país que es el Brasil. Salvo los bikinis, en el Brasil todo es grande, empezando por los bum bum y siguiendo con los problemas.